Mi historia es corta, pero no por eso menos escalofriante. Verán, mi abuelito trabajaba de taxista y una ocasión él llegó a la casa pálido, muy pálido y asustado. Mi abuelita estaba junto conmigo y cuando lo vimos de esa manera, pensamos que tal vez lo habían asaltado o que le estaba dando algo. Pero el señor solamente pidió una pieza de bolillo para el susto. Cuando se la comió y se relajó un poco, nos contó esta historia. Manejaba como de costumbre por la carretera. Eran ya las 9 de la noche y al agarrar una curva pude ver que una mujer caminaba descalza por el asfalto. Cuando vio que la alumbré, ella volteó y me pidió un ride. Yo me estacioné y ella me pidió ayuda. Cuando se acercó a mí pude ver que ella estaba como golpeada, con varios moretones y un poco sucia. Me dijo que iba a tal calle que me quedaba de paso, así que le dije que se subiera. Ella abrió la puerta y se sentó en la parte del copiloto, pero venía muy seria. Oiga muchacha, ¿cómo se siente? ¿Qué le pasó? Estuve un rato insistiendo en que me dijera qué le había pasado, pues estaba algo golpeada, pero ella no me respondía. Mientras más tiempo pasaba yo manejando, pude notar que más moretones le salían en la cara, en los brazos, y como llevaba un vestido, también en las piernas. Yo seguí insistiéndole en que me dijera algo, al menos su nombre, pero no me hablaba. Solo se quedaba mirando a la carretera fijamente. Y nuevamente pasaron algunos minutos, y más moretones le salían por todo el cuerpo. Pero ya no eran de esos moretones que se ven morados, vaya la redundancia. Ya se le podían ver negros, como si hubiera pasado muchos días. La cara ahora la tenía llena de moretones, y unas grandes ojeras le salieron. También en cuestión de segundos, bajó como 10 kilos. Cuando yo me di cuenta de esto, ella comenzó a llorar, mirando fijamente al camino. Yo entre espantado y nervioso, le dije que si la podía ayudar en algo, pero ella simplemente me dijo, estoy muerta, ¿verdad? Cuando dijo esto, ella se esfumó en mi taxi. Se desapareció como si no hubiera nadie ahí. Se esfumó enfrente de mí. No dejó ni un solo rastro. Yo aceleré hasta llegar a la casa y aquí estoy contando esta historia. Mi abuelito, después de esa experiencia, siguió trabajando como si nada le hubiera pasado. Sin embargo, cuando le preguntábamos o le decíamos que nos contara su experiencia, él nos cambiaba de tema o simplemente no nos contestaba, pues no le gusta hablar sobre el tema, sobre este tema paranormal que él no creía. Después de escuchar tantas historias de taxistas, quiero contarles una experiencia que me sucedió mientras trabajaba en el estado de Saltillo. Yo no creo para nada en lo paranormal, sin embargo, lo que me sucedió me pone a dudar tanto sobre los fantasmas y los demonios. Y es que de hecho, también no era de noche. Salí de mi casa a las 4 de la mañana en mi taxi. Esa ocasión era un domingo, aún recuerdo perfectamente. Yo tenía varios pagos que dar al siguiente día, y es por eso que decidí salirme de casa tan temprano. Llevaba quizá 1 o 2 minutos manejando, buscando algún cliente en el centro de mi pueblo, pero estaban las calles vacías, oscuras y solitarias. Y claro, no los culpo, pues casi nadie va a trabajar en domingo. Cuando llegué a la base, la cual se encuentra en una esquina, me estacioné y me salí del auto. Pude ver que todo estaba muerto. No había nadie, ni puestos, ni tiendas abiertas, ni siquiera mis compañeros estaban. Cuando estaba tomando mi café del termo que me llevé, recordé mis deudas, y en mi desesperación mientras miraba las calles oscuras y solitarias, por broma dije estas palabras. Daría mi alma porque un cliente quisiera un largo viaje y me pagara muy bien. Segundos antes de decir estas palabras,
Nadie estaba a mi alrededor, pero cuando terminé de decir esa frase, una persona tocó mi hombro con su dedo. Yo salté del susto y volteé. Era un señor pálido como la luna, delgado, muy bien trajeado y con varias cadenas de oro. «Muy buenos días, señor. ¿Quiere taxi?», le pregunté, y él me dijo que sí, que me había escuchado decir sobre el viaje largo y que ahí estaba él. «Me dirijo a Chihuahua, joven. Le pagaré muy bien, porque son 8 horas seguidas, pero vámonos rápido. Ya se me está haciendo tarde», me dijo mientras me sonreía amablemente. Yo no dudé ni un segundo en agarrar este viaje, así que ambos nos subimos y comencé a manejar. Mientras viajábamos estuvimos platicando y descubrí que este señor tenía 30 años de edad. También descubrí que estaba solo, según él, pues no tenía nada de familia. También me dijo que se dirigía a una importante junta de negocios. Mientras estábamos platicando, pasamos por una calle sumamente oscura y pude ver de reojo cómo sacó un cigarrillo y lo encendió. Pero no vi ni escuché en ningún momento que utilizara fósforos o encendedor. Les puedo garantizar que él encendió su cigarro con su propio dedo, del cual salió una llama. Yo me sorprendí, pero decidí no pensar en lo que había visto. Quizá había observado mal. Mientras él estaba fumando, comenzó a llamarme por mis 2 nombres. Nombres que yo no le había dicho en ningún momento. También comenzó todo a estar muy extraño después de ese punto, pues al momento de querer poner música, la radio no encendió, y cuando lo hizo comenzó a sacar chispas. También cuando vi mi reloj, noté que se paró en la hora en la que este cliente se acercó a mí, y mi celular simplemente dejó de funcionar. Lo más raro que pasó fue esto. Cuando pasamos por Torreón, según yo ya llevaba 2 horas y algo manejando, y ya tendrían que ser las 6:30 o un poco más al entrar a esta zona poblada. Pero la oscuridad aún estaba en el entorno. No había ningún indicio de que el amanecer estaba a punto de aparecer. También pude ver que esta zona de Torreón estaba con los postes de luz apagados y ninguna casa estaba encendida. No había ningún alma por las calles, ninguna. No había ni animales ni personas trabajando. Ya saben, de los que trabajan en puestos de tamales, ellos se despiertan muy temprano para vender. Pero no había ninguna persona. A mediados del pueblo, aquel hombre sentado a mi izquierda comenzó a decirme que ese pueblo parecía deshabitado, pero lo hizo riéndose. Pude notar que una neblina espesa comenzó a tapar esas calles, para después poco a poco acaparar todo. Lo extraño es que solo tapó el pueblo y la carretera estaba impecable. Venía manejando extrañado de todo esto, cuando de repente me di cuenta que también desde que inicié el viaje con mi cliente, ninguna moto, ningún carro, ningún autobús había pasado por la carretera. Cuando me di cuenta me quedé helado y comencé a pensar en las palabras que había dicho antes de que apareciera mi cliente. Las calles oscuras, la neblina, se detuvo el tiempo en mi reloj y el amanecer no aparecía por ningún lado. Y eso que ya llevaba alrededor de 4 horas manejando. De reojo vi a mi cliente, quien se venía durmiendo, o al menos eso pensé, porque cuando comencé a temblar del miedo, escuché cómo comenzó a reírse. Yo me orillé en la carretera porque comencé a dejar de respirar por la ansiedad y el miedo que me causó todo esto. Te diste cuenta muy tarde. Cuando mi cliente me dijo esto en forma de burla, me di cuenta que tal vez a quien estaba llevando era un demonio que aceptó mi propuesta cuando dije que le daría mi alma. Él me dijo muy tranquilo que no me asustara, que aquí en medio de la nada, él se iba a bajar. Yo por miedo cerré los ojos. Solo escuché cómo cerró la puerta y dio unos cuantos pasos. Me quedé así recargado en mi volante
por unos 15 segundos, y cuando abrí los ojos y miré por mi espejo, no vi a mi cliente. Miré al otro lado y hacia adelante y hacia atrás, y ya no estaba. Además, la neblina también había desaparecido, y Torreón, esa parte, estaba poblada e iluminada. También pude ver 2 que 3 personas caminando, pero no había tanta gente porque cuando miré mi reloj y mi celular, vi que eran las 4:15 de la mañana. También lo primero que vi fueron los carros y autobuses que pasaban a un lado de mí. Un carro se estacionó atrás de mí y de él salió una persona que me ofreció su ayuda pensando que mi carro se había descompuesto. Yo le dije que no, que todo estaba en orden, y cuando le iba a decir que solo transportaba a un cliente extraño, miré el asiento del copiloto y me di cuenta que ahí habían 2 fajos de billetes. Despedí a quien me ofreció su ayuda y manejé de camino a casa confundido y muy espantado. Al llegar a Saltillo me dieron las 7:30 de la mañana. Ahora sí amaneció. Al llegar a mi casa agarré los fajos y los conté. Era exactamente el dinero que yo debía. No lo que iba a pagar ese día, sino la suma total de aquel préstamo. No sé si vendí mi alma al diablo o solo le hice un viaje, pero tengo mucho miedo de que al morir me suceda algo y venga por mí. Sin embargo, no he soñado nada extraño, ni visto nada, ni escuchado cosas paranormales, o que alguien me diga o venga por mi alma, pero sí me da miedo. En fin, esta es mi experiencia, comunidad. Chao. Siniestros, antes de pasar a la siguiente historia, si llegaste hasta aquí, deja tu like y comenta la palabra pacto. Y dime, ¿qué te pareció esta historia que acabas de escuchar? Ahora ya no los interrumpo más y sigamos con el siguiente relato. Mi hermano es taxista desde los 17 años. En una ocasión un señor y su hijo lo contrataron para que lo recogiera en su trabajo a las 11 p.m. Tenía que recogerlos al suroeste de la ciudad y llevarlos a su casa, que convenientemente era una colonia atrás de la nuestra. Sin embargo, este horario ya era noche para él, que trabajaba desde las 6 de la mañana, pero en ocasiones no sacaba lo de la cuenta en todo el día, así que tomaba este tipo de viajes. En una ocasión que fue por ellos, había muchas fiestas en las calles a su destino, y cuando iba ya solo, de regreso, vio a lo lejos a una mujer de no más de 20 años que le hizo la parada. Y como casi no había tenido muchos viajes ese día, se detuvo para ver hasta dónde era el viaje. La joven mujer le pidió un viaje al sur de la ciudad, pero mi hermano le dijo que ya no iba por allá. La mujer le siguió insistiendo, diciéndole que la habían asaltado y que estaba muy lejos de su casa, que por favor la llevara, y ya estando allá ella le iba a pagar. Mi hermano le dijo que no, pero nuevamente siguió. De la nada se escucharon algunos disparos, por lo que mi hermano terminó diciéndole que sí y que se subiera rápido, pues al ser ya de noche, creyó que regresarían rápido porque no habría tráfico. Para poder agarrar carretera tenían que pasar por una avenida muy grande, en donde había una gran área de cementerios, tanto del lado derecho como el izquierdo. También habían muchos árboles frondosos y la calle era muy poco alumbrada. Por esto mi hermano iba manejando despacio, con precaución, cuando de pronto salió de la nada y se le puso enfrente una anciana muy arrugada, con el cabello canoso, con un rebozo que le cubría el cuerpo y la cara, y presuroso frenó. En cuestión de segundos la señora se desvaneció de la nada. Le preguntó a la pasajera que si también había visto a esa fantasma, a lo que la señorita dijo: no sé, vámonos por otro camino, con una voz temblorosa. Lamentablemente solo había ese camino, pues ese día habían algunas fiestas que tapaban las calles. Con temor siguieron la misma carretera,
La joven mujer le dijo que si no quedaba de otra, por lo menos se quedara en medio, pues la ponía nerviosa a tantos panteones. Lo único que se podía hacer era subir la velocidad, pero en una de esas se apagó el carro. La verdad era algo normal, pues el carro ya era un poco viejo y de vez en cuando sucedía esto. De inmediato notaron que todo a su alrededor estaba lleno de simbolismos que los llevaron a sospechar que en ese lugar se realizaban toda clase de rituales perversos. El ruido de unos pasos se aproximó hacia el carro y le tocaron la ventanilla. Cuando bajaron la ventanilla, vieron que era un hombre barbón, alto, robusto, vestido de pants, que con un lenguaje extraño le pidió que lo llevara a su casa. Mi hermano se negó, pues ya tenía una pasajera, y además el carro ya no estaba avanzando. Pero este hombre siguió insistiendo. Cuando el hombre cambió su voz tenue y aclaró que solo quería sacar a su hija de 3 años y a su esposa de ese horrible lugar, la señorita dijo que subieran y acordaron solo acercarlos a algún metro. Cuando se subieron los tres, el carro por fin arrancó y todos iban muy callados y con una energía tenebrosa en el aire. Mientras pasaban por aquella calle, empezaron a escuchar gritos tenebrosos dentro de los cementerios. No se distinguía si era una persona o era un animal, o tal vez otra criatura. Solo les causaba miedo. Parecía que los panteones no terminaban. Sentían que los vigilaban en todo momento, y el bebé comenzó a llorar mientras la madre intentaba calmarlo. Cuando salieron de esa zona donde habían panteones, comenzaron a platicar. El hombre le agradeció por recogerlo. Contó que estaba en una fiesta, pero comenzaron a pelear de una manera muy agresiva. No parecían humanos, eran como bestias. Tal vez fue el alcohol. Después de que empezaron esa pelea, salieron ellos sin importar la hora. También le dijo que esperaron un Uber, pero la app parecía no responder. Y mientras caminaban esperando un taxi, encontraron una ouija algunos kilómetros atrás. Comentaba la pareja que la ouija se empezó a mover frenéticamente y escribía: Piojo morirá a los 24. Una y otra vez se repetía esta frase. La joven lo interrumpió y le preguntó. Era una de madera con algunas gotas rojas. El hombre dijo que sí, que tenía algunas gotas de pintura roja. Esta ouija también la vio la mujer joven, pero dijo que la ouija que estaba en el suelo escribía Hospital 2020. Hospital 2020. No sabía qué significaba, pero sí le dio mucho miedo, porque se repetía todo el tiempo. También platicó sobre la anciana que vieron en el camino. Dijo que se parecía mucho a su abuelita, pero esta con los ojos rojos y el rostro deformado. Mi hermano no vio esas características en aquel espectro y se puso pálido escuchando toda esta plática. Cuando la joven aclaró que su abuela aún seguía viva, todos de una cierta manera se tranquilizaron, al menos un poco. Los pasajeros siguieron hablando entre ellos, diciendo que ya habían muchos rumores de esa área de la ciudad, en donde decían que aprovechaban la energía de tantos muertos para trabajar con el maligno. Pero no quisieron creer. La esposa del señor interrumpió para decir que de hecho era muy conocida la zona, pues todos ahí trabajaban haciendo cualquier tipo de ritos o brujería negra. Finalmente la experiencia terminó y dejó a los pasajeros en su destino. A la mañana siguiente nos contó a toda la familia lo ocurrido, pero era algo difícil de creer. O lo era, hasta que mi hermano me recordó que mi tía abuela le decía Piojo. Después de esa noche mi hermano no volvió a pasar por esa zona. Decía que el territorio estaba maldito, la tierra del muerto, así le decía él. También no volvió a trabajar de noche. No puedo decirles qué ocurrió esa noche. Tal vez el lugar está maldito, o simplemente las almas lo querían alertar. Mi familia cree que ya lo habían reclamado, pues mi hermano murió en el 2020 en el hospital.
Me llamo Eduardo Bello y quisiera contarles mi experiencia. Créanme que todo el tiempo estamos rodeados de espíritus. A donde quiera que vayamos están. Solo que hay personas que son más perceptibles que otras. Se supone que si no está en tu plan de vida, nunca verás algo. Normalmente nos dan señales, pero son sutiles, y en nuestro día a día no nos damos cuenta, como a mí me pasó una vez. En una ocasión, cuando trabajaba como taxista, me tocó ser testigo del suceso paranormal más aterrador de toda mi vida. En la ruta habían algunas leyendas sobre una mujer que rondaba por las oscuras calles de la Ruta 36, pidiendo ayuda o pidiendo que le dieran ride. Cuidado de aquel que interpretara negarse o algún familiar pagara. Así decían mis compañeros. Nunca creí esas historias, pero tampoco creía que eran mentiras. Más bien pensaba que ese tipo de cosas no me sucederían jamás a mí, pues nunca me arriesgaba a trabajar en la noche. Era una tarde de agosto. Recuerdo que casi no había gente y tampoco muchos taxistas. Yo estaba fumándome un cigarro, cuando en el espejo alcancé a ver a una mujer detrás de mí. Casi al mismo tiempo me dijo que la llevara a la otra colonia. Yo avisé por la radio que me llegó un viaje, y de inmediato arranqué el auto y comencé a conducir. No paraba de verla, pues me causaba algo de intriga. Aún la recuerdo. Era una mujer delicada con la piel blanca y cabello negro. Recuerdo que tenía un vestido blanco y una muñeca. También tenía los labios rojos y hablaba con una voz suave. No le hice conversación pues no quería incomodarla. Solo seguí manejando hasta llegar a su destino. La mujer me dejó unas monedas en el tablero y bajó del coche. Pero no presté atención, pues un enjambre de insectos taparon todo mi parabrisas. Cuando ya se estaban yendo, alcancé a ver cómo la mujer se metió a una construcción deshabitada. Era una casa de 2 pisos, junto en la esquina de la calle. Pero esa casa, desde que la construyeron, jamás la habitaron, por lo que no tenía puertas ni ventanas. Siempre me dio miedo esa construcción, pues desde afuera se escuchaban gritos. Suponíamos que eran vagabundos. Sin embargo, esa noche, cuando volteé, vi que se quedó su muñeca. Entonces yo bajé a seguir a la mujer. Entré a esa casa que me daba miedo, y lo primero que noté es que había demasiado calor. Enseguida empecé a sudar. En la parte de abajo habían algunas cobijas, ropa y basura. También había un mal olor. Sin embargo, alcancé a ver que subió las escaleras aquella mujer, y yo también lo hice. Subiendo vi que no había absolutamente nada. Nadie estaba ahí. El lugar estaba limpio, tal vez un poco húmedo. Todavía me metí hasta adentro esperando ver a la mujer, pero fue en vano, pues no vi nada. Confundido me regresé y salí del lugar. Cuando llegué a mi carro observé que las monedas que me dio no tenían ningún valor alguno. Algunas eran centavos estadounidenses y otras venían de Japón. Aún más confundido y espantado, volví a voltear a ver a la muñeca, quien abrió los ojos. Comenzó a hacer una respiración acelerada. Revisé si utilizaba pilas, pero no. Ahí fue cuando noté que tenía la piel de una persona normal. Aún más asustado, regresé y dejé la muñeca en las escaleras de aquella locación abandonada, junto con las monedas. Mis compañeros me dijeron que otro compañero murió después de quedarse esas monedas. Por suerte yo no quise las monedas y sobreviví al espectro de la mujer de blanco. Comunidad, ¿qué les parecieron estas historias? Si tienes algunos relatos puedes enviarlo al correo que aparece en pantalla. Recuerda también seguirnos en Facebook, Spotify, TikTok, Instagram. Y si te gustó el video, regálanos un like, comenta tu opinión. Y si aún no estás suscrito, suscríbete. Y bueno, siniestros, aquí les dejo 2 videos relacionados a este tema.
Y por mi parte este día ha sido todo. Mi nombre es Santiago y nos vemos pronto en un nuevo video.